Vamos a continuar ahora expandiendo las reglas para resolver operaciones entre eventos. Para ello vamos a introducir la forma de calcular probabilidades cuando tenemos dos o más eventos que pueden ocurrir simultáneamente, lo cual derivará a lo que se conoce como regla del producto. Veremos además que la forma que tomará esa regla dependerá de la relación existente entre esos eventos. Cuando hablamos de relación entre eventos, estamos refiriéndonos al concepto de condicionalidad e independencia. Esta nueva información va a modificar, cuando tenemos nueva información, va a modificar sustancialmente la probabilidad asociada al evento analizado. Ahora la pregunta sería, ¿cómo consideramos esta nueva información en el cálculo de la probabilidad? Para ello, partamos de una situación simple, como la que tenemos acá, que tenemos dos eventos con elementos en común. Cada uno de los elementos que ustedes pueden observar acá, que están representados por estos puntos, tiene igual probabilidad de ocurrencia. Quiere decir que cualquiera de ellos son equiprobables, ¿sí? De esa forma lo vamos a identificar cuando decimos que tenemos igual probabilidad de ocurrencia en cada uno de los posibles resultados de nuestro espacio muestral. En este caso tenemos 35 posibles resultados, ustedes pueden contarlos si quieren. Quiere decir que si son equiprobables, cada uno de estos resultados tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 sobre 35. Nos interesa analizar particularmente estos dos eventos A y B, que están definidos dentro de ese espacio muestral, con lo cual vamos a poder obtener fácilmente, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto de la definición clásica de probabilidad, cuál es la probabilidad de A, por ejemplo, directamente contar la cantidad de elementos en A, los posibles resultados que favorecen la ocurrencia de A, en este caso son 12, sobre la totalidad de posibles resultados en el espacio muestral. Lo mismo podemos hacer con B, o sea que la probabilidad de B directamente es igual a la cantidad de elementos en B, que en este caso son 14, sobre 35. Fíjense que lo mismo podríamos hacer incluso con la probabilidad de la intersección. Directamente, que tenemos que contar acá? La cantidad de elementos dentro de la intersección, en este caso son 4, sobre 35. Siempre sobre el total de los elementos dentro del espacio muestral. Ahora supongamos que, por alguna razón, conocemos que B ha ocurrido, o sea, estaríamos en esta otra situación. Pasamos de la primera situación inicial, a una segunda situación, en donde nosotros sabemos que B ha ocurrido. ¿Cómo consideramos esta nueva información? O sea, ¿de qué manera modifica la probabilidad original que teníamos calculada, por ejemplo, para B o para A, cuando nosotros contamos con esta nueva información? Ahora, cuando nosotros conocemos que B ha ocurrido, sabemos que podemos descartar cualquier elemento que esté por fuera, de B. O sea, toda esta parte que está fuera de B, podemos tranquilamente decir que esos resultados no son válidos. Simplemente nos tendríamos que enfocar en los resultados dentro de B, que es lo que nosotros conocemos que ocurrió. Entonces, esto, el aporte de nueva información, lo que en realidad está haciendo es disminuir o escalar nuestro espacio muestral original. Nosotros originalmente teníamos un omega que contaba con 35 elementos, y omega ahora pasa a ser del mismo tamaño que B, porque podemos descartar cualquier elemento, cualquier resultado fuera de B. Entonces, esa es una forma de interpretar esta nueva información. Ahora, si nosotros hacemos eso, fíjense que decíamos anteriormente que los resultados eran equiprobables. Bueno, siguen siendo equiprobables, pero dentro de B. Quiere decir que ahora cada uno de estos elementos va a tener una probabilidad de 1 sobre la cantidad de elementos en B, que B pasaría a ser ahora mi nuevo espacio muestral reducido. Entonces acá tendríamos 1 sobre 14, que sería la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de los eventos dentro de B. Fíjense que ya esto
esta nueva información ya modificó la equiprobabilidad que teníamos inicialmente. Pasamos de 1,35 a 1 sobre 14. Si seguimos analizando utilizando la misma lógica, fíjense que la probabilidad de A ahora, ¿cuál sería? Dentro de B, que sería nuestro nuevo espacio muestral, solo hay 4 elementos que favorecen la ocurrencia de A. Esos 4 elementos están dados precisamente por los resultados que se dan en la intersección entre A y B. Quiere decir que esto pasa a ser 4 sobre 14 o bien 2 séptimos, ¿sí? Probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de B? Y son cualquiera de los 14 sobre los 14 elementos en total, o sea que esto es igual a 1. Fíjense que cuando nosotros hablábamos de espacio muestral, sabíamos que la probabilidad de ocurrencia en espacio muestral es igual a 1, y ahora vemos que la probabilidad de B es igual a 1. Y esto es lógico porque ahora B sería nuestro nuevo espacio muestral, a no considerar los elementos por fuera del conjunto B, del evento B. Fíjense que además es fácil darse cuenta que las probabilidades cambiaron. Ya no estamos con 12 sobre 35K, sino que pasamos a tener 2 séptimos. Y acá antes teníamos 14 sobre 35 y ahora tenemos 1. Quiere decir que esta nueva información modificó la probabilidad original. Y esta es una consecuencia inmediata cuando tenemos eventos condicionales. Al tener una condicionalidad entre eventos, la probabilidad de ambos eventos o de uno por separado es afectada por el que ocurre primero. Entonces eso es lo que sucede cuando tenemos probabilidades condicionales. ¿Cómo tenemos en cuenta esa diferencia entre las probabilidades? Bueno, para eso introducimos una notación que representa el cambio dado por la nueva información. Entonces tenemos la probabilidad, por ejemplo, de ocurrencia de A, pero para identificarla, para contrastarla con la anterior, lo que hacemos es colocar una barra y a la derecha indicamos cuál es el evento que ha ocurrido, en este caso B. Entonces, ¿cómo se lee esto? Es la probabilidad de ocurrencia de A habiendo ocurrido B. Para el caso de probabilidad de B pasa lo mismo, es decir, la probabilidad de ocurrencia de B habiendo ocurrido B. De esa forma diferenciamos probabilidad de A y probabilidad de B con la información adicional de la inicial. Fíjense que basando en esta definición es fácil darse cuenta que esto es lógico que sea igual a 1 porque estamos calculando la probabilidad de ocurrencia de un evento B que ya sabemos que ocurrió, o sea que es un evento seguro. Ahora fíjense que acá estamos conociendo los resultados dentro del espacio muestral, los resultados dentro de cada uno de los eventos, pero eso en la generalidad de las veces no lo vamos a tener. Entonces tenemos que encontrar una forma de generalizar el proceso de cálculo y llegar a la fórmula de la regla de la multiplicación. Para eso, bueno, vamos a definir genéricamente como la cantidad de elementos en omega como n, la cantidad de elementos en el evento A como n sub A, la cantidad de elementos en B como n sub B, la cantidad de elementos en la intersección de ambos eventos como n sub A intersección B. Para de esa manera tener nuestros elementos de los cuales vamos a partir para calcularla o para obtener la fórmula de la regla de la multiplicación. Entonces, lo único que tenemos que saber es la definición clásica, o sea, tener en claro que la probabilidad de A es igual a la cantidad de elementos que favorecen, los resultados que favorecen a A sobre la totalidad, lo mismo con B y lo mismo con la intersección. Directamente la cantidad de elementos que favorecen a la intersección sobre la totalidad. ¿Qué pasaba cuando teníamos algo como, por ejemplo, A habiendo ocurrido B? Decíamos que esta nueva información lo que hacía era reducir el espacio muestral. Pasábamos de tener todo lo que está dentro de omega, que son n elementos, a los que están dentro de B, que son n sub B elementos, porque esa es la información nueva. Entonces, directamente esto se modifica de la siguiente manera. Ya no vamos a hacer sobre n, sino que vamos a hacer sobre la cantidad total de los elementos de B.
Y dentro de estos elementos de B, ¿cuáles son los que favorecerían a A? Solamente aquellos que están dentro de la intersección. Entonces acá podemos poner los elementos de la intersección entre A y B. Fíjense que si dividimos tanto el numerador como el denominador por n, no vamos a modificar la igualdad, y de esa manera en el numerador nos queda armado directamente la probabilidad de la intersección. En este caso lo vamos a llamar B intersección A porque estamos suponiendo que B ocurre primero, sobre lo que quedó armado en el denominador, que es la probabilidad de B. De esta forma, fíjense que podemos hallar una regla o una ecuación que nos permita calcular la probabilidad de A intersección B, que es básicamente, la probabilidad de B intersección A, que es básicamente lo que estábamos necesitando. Y es directamente A igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Lo mismo podríamos llegar si partíamos de probabilidad de A intersección B. Directamente decir que esto es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Y que es básicamente lo que nosotros definimos como regla de multiplicación. Cuando estamos ante la regla de multiplicación, el orden en el cual nosotros estamos planteando la intersección nos estaría representando el orden en el cual ocurren los eventos. Acá estamos diciendo que primero ocurre A, después ocurre B, por eso necesitamos la información de A, y acá que primero ocurre B, entonces por eso necesitamos la información de B para calcular A. De cualquier manera, nosotros sabemos que estos dos deberían ser iguales. ¿Por qué? Porque A intersección B es exactamente lo mismo que B intersección A. El orden en que ustedes hagan la intersección no va a modificar la cantidad de elementos dentro de la intersección. Entonces, deben ser iguales, y esto tranquilamente se pueden igualar en el lado derecho de la ecuación. Perfecto. Esto, acuérdense, esto también hay que tener en claro. Si volvemos a una de las ecuaciones que habíamos planteado anteriormente, lo vamos a escribir así para ser más fácil. Esto es válido siempre que probabilidad de B sea mayor que 0. O sea, no podemos tener una probabilidad condicional si probabilidad de B, por ejemplo, si lo planteamos de esta forma, es negativa o es 0. O sea, negativa sabemos que no puede ser por la característica de las probabilidades, pero sí podría ser 0. Si es 0, esto es indeterminado y no lo podemos calcular. Eso tenemos que tener en cuenta cuando tenemos este tipo de operaciones en la regla de la multiplicación.